Buenas tardes. Él se avergonzó de ver a una pareja casada que estaba viva y bien de pie en la cola de la recepción. Le trajo malos recuerdos de eventos que ocurrieron en la ducha hace 5 años, un agujero de gusano que ha interferido con su vida hasta ahora. Sus manos temblaban de emoción y le resultaba difícil escuchar mientras sostenía el mango en sus manos. Sin embargo, Ana logró recomponerse y continuar con la cara seria, sin importar qué. La conversación fue sobre la necesidad de un poder notarial, y el hombre miró a Ana con interés mientras le explicaba para qué lo necesitaban. Después de recibir el documento necesario, la pareja se fue y Ana respiró aliviada y miró por la ventana. Nikita estaba parado cerca de su auto, agitando los brazos y explicándole algo a su esposa. Como si sintiera su mirada, se dio la vuelta bruscamente. Locke rebotó en la ventana como un gato escaldado y se sentó en su mesa, regañándose mentalmente por su debilidad. Todavía no podía creer que su exesposo había reaparecido en su vida. Ana había comenzado a trabajar como notaria hace relativamente poco tiempo, justo después de terminar sus estudios en el instituto. Anteriormente había trabajado en un bufete de abogados y luego como abogada en la administración de la ciudad. Después de aprobar un examen de calificación especial, había trabajado en la práctica durante 1 año. Habían pasado 5 años desde la última vez que vio a su exesposo y Yote había comenzado a calmarse lentamente. Dicen que el tiempo cura, y no fue tan doloroso recordar el trágico incidente que le sucedió a su hijo ese día. Nikita había llevado a Mark a la ferretería y Yote todavía se reprocha no haber ido con ellos. Quizás si ella hubiera estado allí, el desafortunado potro no se habría caído y Mark habría sobrevivido. Pero necesitaba preparar la cena y tenía una cita con el peluquero. Había mucho que hacer, y luego todo había sucedido como en un sueño. Su esposo llamó y dijo que Mark estaba en estado crítico y que había que llevarlo al hospital. Mientras Ted estaba en camino, Nikita ya le había informado que Mark no había sobrevivido. 3 meses después, Nikita no podía soportar el ambiente opresivo y tenso de su familia. Sentía agudamente que no sería capaz de vivir en tales condiciones. Se necesitaba el divorcio y la división de bienes para deshacerse de los recuerdos, y estaba seguro de que no había nada nuevo. Nunca serían capaces de construir un buen estado de ánimo de nuevo. Los recuerdos lo estropearon todo, y su corazón se ahogó con lágrimas calientes. Se sentía culpable y ansioso, dudando de sí mismo y devaluando todos sus logros. Su trabajo favorito lo salvó de la soledad, pero ver a Nikita nuevamente cubrió a Jed de melancolía. Se reprendió a sí misma por su debilidad, pero no pudo evitarlo y de alguna manera terminó el día. Se vistió rápidamente y salió. El clima coincidía con su estado de ánimo. Parecía que Jan lloraba con el cielo y los pájaros se escondían de la lluvia. Los árboles se inclinaron y una enorme nube negra se cernió sobre la ciudad. Esta imagen deprimente la molestó aún más. Buenas noches, Anya, escuchó la voz de Nikita. Apareció ante ella como un fantasma del pasado. Ana esperaba que lo hubieran liberado hace mucho tiempo, pero resultó que no había pasado nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Si necesitas el documento de nuevo, el trabajador llegó tarde. El día ha terminado. Vuelve mañana, dijo. Su rostro aún estaba frente a sus ojos. Nikita y su esposa se comunicaban muy bien entre sí, y ver desde un costado el idilio de su familia era algo triste. Absolutamente no querían ennegrecerse de la envidia y fingieron que no pasó nada malo, a diferencia de Nikita, quien inmediatamente se casó con Joe. Estaba soltera hasta ahora. No, solo quería hablar y preguntarte cómo estás. Mucho tiempo sin verte, dijo, suspirando profundamente. Tal vez podamos sentarnos en algún lugar y hablar. Hay un lugar tranquilo y agradable. Él bloqueó su camino, tratando de coquetear con confianza, pensando que ella no podría resistirse a él. Nikita siempre ha tenido confianza en sí misma, tal vez imaginando que si no se hubiera casado, todavía estaría interesada en él. ¿Y de qué deberíamos hablar? Hemos sido extraños durante mucho tiempo. Cada uno vive su propia vida, respondió ella. No tenemos absolutamente nada de qué hablar. Sí, y puede que a tu esposa no le guste. Vete a casa. Tengo otros planes para esta noche. No quiero ningún recuerdo.
Oleg comenzó a calmarse y miró su reloj. Dio un paso hacia un lado, pero Nikita la agarró por el codo. Al menos llévame a casa. Mira este clima que no vuela. 5 años y no has oído nada. Hoy vi y entendí que te extrañé mucho. Empezó a poner excusas, tratando de explicar su apariencia. Estoy manejando yo mismo. Invita a tu esposa para que no vaya a cafés con hombres casados. Caminó alrededor de Nikita y fue a su auto. Nikita la siguió, orgullosa de hablar con ella. Si quieres, todavía puedes llevar mi apellido. Sin anillo de bodas. Hombres casados, ¿dónde buscan? Ella se sentó en silencio en el asiento del conductor. Nikita, sin pedir permiso, se dejó caer en el asiento del pasajero. Se estremeció por la humedad y sacó un paquete de cigarrillos. Palpó su bolsillo y sacó un encendedor. Fue un placer estar casado. Nadie altera los nervios. Quiero advertirte que un ser querido ha sido astuto. No se puede decir que Jade haya llevado una vida solitaria y se haya arrastrado entre 4 paredes. A veces pasaban novelas. Al escuchar sus palabras, Nikita simuló encender un cigarrillo, abrió la ventana lateral y la vio hoy. Algo en él dio un vuelco. Parece que cometió un error irreparable. Pero luego estaba absolutamente seguro de que estaba haciendo lo correcto. Ver constantemente tus mocos y lágrimas era insoportable. No fui a casa. Pensé que sería mejor para los dos. Nikita tiró el cigarrillo, cerró la ventana y pateó, ordenando sus pensamientos. No. Hiciste lo correcto al dejarme. Si te quedaste conmigo, entonces tal vez todavía estaría sentado aquí, lo siento. Y no quiero llorar lágrimas de dolor tanto como sea posible. Ana encendió el auto y se volvió hacia Nikita, indicando que la conversación había terminado. Vives en el mismo apartamento pero las cosas han cambiado. No te invito a visitarte y de inmediato digo, ni siquiera vengas, no te abriré la puerta, levantó el dedo en advertencia ante su mirada confundida. Te entiendo, se rió entre dientes y se fue en su auto. Nikita se sentó en la silla por unos minutos más, observando el taxi de Anya con la misma precaución familiar que él conocía tan bien. Ella encendió el motor, lanzándole una mirada fugaz. Reflejo satisfecho en el espejo, suspiró profundamente con su apariencia, y pensó que Jet podría volver a encender el fuego en su corazón. El encuentro con ella sacudiría las profundidades de su alma. Cuando la vio en su cabeza, como si la palanca del interruptor había cambiado de nuevo, todos sus pensamientos se arremolinaban en torno a su nombre olvidado hace mucho tiempo, y no importaba cuánto intentara cambiar, nada tuvo éxito. Masa notó de inmediato un cambio en su comportamiento, pero no lo miró. Estaba claro en su rostro que no tuvieron tiempo de adivinar, salieron de inmediato y su cerebro la llevó a casa en el camino. La pelea en el trabajo se había calmado, a diferencia de su ex esposa. A pesar de construir su carrera durante este tiempo, Nikita ni siquiera había llegado al departamento principal. Oh, no esperaba que llegaras a casa tan temprano, dijo Masa, jugando con la cena en la cocina. Nikita quería ser grosera en respuesta, desahogarse y lanzar una palabra hiriente. Nunca ocultó que amaba mucho a su esposa y solo se fue porque no podía soportar la forma en que ella lo lastimaba a diario, no solo a sí misma. Sus pensamientos, lágrimas y mocos lo privaban de aire y se ahogaba cerca de ella. No podía dormir por la noche escuchándola llorar, enterrada en una almohada. A veces incluso me olvidaba de apagar la luz. Hola, dijo, mientras conducía a casa, exponiendo sus pensamientos. ¿Qué pasó hoy cuando específicamente me tiraron al principio? Me enojé, pero luego me calmé. Cualquiera habría hecho lo mismo en su lugar. Supongo que fue con su ex mujer. Por supuesto, ¿por qué nos necesitas ahora cuando sané tu alma temprano, dando vueltas a tu alrededor como una madre? Entonces te digo, lo necesitaba. Ni siquiera me acordaba de mi esposa. Incluso mi hija le pidió a Alex que la rechazara, ¿y ahora qué? Todas las carpetas se han volado. Masa lo miró como si escaneara cada uno de sus movimientos, exigiendo una respuesta inmediata. Ella quería que él la refutara, pero él calmó sus palabras para que no tuviera ningún motivo serio de celos. Nikita instintivamente no quería iniciar una conversación con su esposa.
Sus pensamientos aún no eran suficientes para recibir una sartén en la cabeza porque no se entendía a sí mismo. ¿Qué tomaste que me sorprendió?, él dijo. Aún así, espero que te calmes y no te laven el cerebro. Está claro que no quieres hablar. Es asunto tuyo. Fingiré que te creo, pero no me consideres un tonto. He estado viviendo contigo durante un año, y veo perfectamente bien que te apresuraste cuando viste en quien se convirtió tu ex, dijo Masa. Se secó una lágrima, recordando en qué circunstancias conoció a Nikita. Celebró su divorcio de su esposo con su novia en un café. Nikita y un amigo estaban sentados uno al lado del otro. Los cuatro salieron del café en una mesa, y la hija estaba con sus padres, continuando la diversión en su departamento. Todo giraba tan rápido, y Masa nunca se arrepintió de que Irinka apareciera en su vida. Nikita se rió descontenta y dijo, no es suficiente en la ciudad de tales oficinas, ¿a quién quería engañar? En su tiempo, había contado todo sobre sí mismo sin perder un solo detalle. Por momentos parecía que Masa le había sido enviada por el destino. Ella lo consoló mejor que cualquier psicólogo. Masa, por favor no me toques. Estoy en casa. ¿Qué más necesitas? ¿Quieres que me vaya? La idea le pareció bastante interesante. Y no te voy a expulsar, pero te advierto, Dios no lo quiera, sé que los dos no estarán sanos. ¿Me conoces? ¿Por qué volver a donde te sentías mal? Te amamos como un padre. Demos a luz a un hijo. No me importa, Masa recopiló sus pensamientos y dijo. Vio que no ardía en deseos de tener sus hijos, viendo con qué temor trataba a sus hijas. Decidió que ya era suficiente para ellos con Irinka. Pero hoy, al ver la confusión de su esposo, decidió que era necesario dar a luz. Dios no quiera que se acueste con su ex. Masa frunció el ceño ante la idea de quedar embarazada. No, no sucederá, pensó con tristeza. Su corazón se heló cuando pensamientos dolorosos y tristes pasaron por su mente, pero sus pensamientos estaban empañados. La primera vez que Nikita y Masa se juntaron, ella estaba muy preocupada y todos esperaban un día para pescar. Estaba plagada de terribles sueños en los que Nikita regresaba con su ex amante. Al ver el anhelo en sus ojos, lo rodeó con cuidado y atención. Pero ella nunca dejaría ir a su esposo. Había pasado años asegurándose de que él finalmente apreciara sus esfuerzos. Masa le lanzó una mirada de disgusto a su esposo, y Nikita suspiró profundamente y salió de la cocina. Se sentó cerca de la televisión y tomó su teléfono. Durante los últimos 5 años, solo había marcado una vez el número de Yud, que había anotado prudentemente en sus contactos con Doe Irginio. Pero no se atrevió a llamar. Sus propios dedos abrieron WhatsApp y le envió un pequeño mensaje. Se olvidó de decir buenas noches y sonrió cuando vio las 2 marcas azules, lo que significaba que su número no estaba en la lista negra. Más amablemente puso la mesa, llamando a su esposo para cenar. No quería comer, pero comprendía que si se negaba, volvería a ofender a su esposa. Recordó que prácticamente no había comido nada ese día, pero no le abrió el apetito. ¿Qué estás eligiendo? ¿Es realmente insípido? ¿Te gusta el pilaf? Quizás te dieron de comer, insinuando a Masa. Fundamentalmente, nunca llamó a su casa por ese nombre, y fue vetado. Tal vez eso es suficiente. Estás hablando demasiado ahora, dijo. No quiero comer. Y si no quiero, no necesito complementar las cucharas. Kate soltó desafiantemente su tenedor y salió de la mesa. No tenía apetito y quería que una gran taza de té caliente cayera sobre el sofá. No quería que su esposa lo regañara. Sírveme un poco de té, gruñó, acostumbrado al hecho de que su esposa siempre lo cuidaba como a un niño pequeño. Cierto, a veces Nikita se molestaba, pero hoy parecía que Masa se había mudado sin su permiso. Él guardó silencio y no planteó un tema doloroso, pero ella lo recordaba constantemente. Sírvelo tú mismo, no soy tu sirviente. Pilaf estaba cocinado, pero tú no lo comiste. Ella se sintió avergonzada de sí misma, 5 años después de estar con él. Las partículas de polvo fueron arrastradas y él era como un lobo. Él miró hacia el bosque, como él mismo contó. Cuando vivía con su ex esposa, a menudo cocinaba y pasaba la aspiradora, y ella creó todas las condiciones para que él se sintiera cómodo descansando,
ya no deambulando por ningún lado con prisa por llegar a casa. Donde sintió gratitud. No entiendo por qué quieres pelear conmigo. ¿Qué necesitas de mí? Soy ruso, explicó en un idioma que evitaría que ella lo tocara. Anya me necesita y tiene gente como yo. Nikita no terminó, ya que Masa lo interrumpió bruscamente. ¿Así que hablaste con ella de todos modos? Ella preguntó. Significa que estás atrapado en alguna parte. Pensé que hoy correrías hacia ella en vano. Dudaba que esperara por tu decencia, torció la cara y sacudió la cabeza. Escucha lo que necesitas. Ya estás harta de mí. Solo quería hablar. Ella estaba cansado y se quejó, levantándose para ir a la cocina y servirse una gran taza de té. Hablamos y acordamos que ahora. ¿Estás listo para dejarme ir con ella? Masa no lo intentó pero no pudo aguantar. Una vez más, al escuchar sarcásticamente sus palabras, Pete saltó al suelo. En resumen, estoy cansado de pasar la noche contigo. Mañana te calmarás y hablaremos, dijo, agarrando las llaves y saliendo. Se fue a casa y se cambió a 2 juegos de ropa antes de subirse al auto. Sentado en el asiento del conductor, lo acarició mentalmente y se golpeó la cabeza por olvidar agarrar su teléfono. Le escribió un mensaje a Edith, preguntándole si estaba en casa, pero no recibió respuesta. Después de pensarlo un poco y advertirle a sus padres, decidió ir a la casa de su ex esposa. Al escuchar el portazo de la puerta principal, Masa se estremeció, se abrazó y se echó a llorar. Se derrumbó sobre la mesa, bajó la cabeza y se secó las lágrimas con un paño de cocina. Ella recordó febrilmente sus ojos por el resto de su vida cuando Kate llegó a ella hace 5 años, luciendo como un perro golpeado y afligido. La indecisión le hizo el juego y no le dio tiempo a descansar. Masa supo a primera vista que era su marido. En aquellos días, se hablaba mucho sobre lo que necesitaba más atención, cosas simples y obvias, prestando atención a los detalles elementales. Decidieron mutuamente que todo sería diferente para ellos, habiendo llegado a la conclusión de que ya no permitirían los errores del pasado. Masa suspiró pesadamente. Irinka a menudo se iba con sus padres y organizaba veladas románticas con velas y una costosa botella de vino. ¿Qué le impide ahora ir a su marido a pedirle perdón, a besar su intemperancia y dejar todo como antes? Los padres de Irinka hablarían con franqueza, y tal vez esta noche sería el punto de inflexión, un momento que les haría mirar sus vidas desde una perspectiva diferente. Hoy, ella no tomaría pastillas, y tendrían éxito, nacería un hijo en 9 meses. Nikita, al enterarse de su embarazo de inmediato, borraría a su ex esposa de su memoria. Masa simplemente no le dejaría otra opción al convertirlo en un feliz padre de su hijo recién nacido. Inspirada por sus pensamientos, Masa tomó su teléfono, llamó a un taxi y corrió detrás de su esposo. Nikita condujo hasta la casa donde Jude, su ex esposa, se había mudado después del divorcio. Se detuvo sigilosamente para no ser visto y miró las ventanas que calculó sin mucha dificultad. Esto no fue difícil de hacer. A menudo salían al balcón y una vez incluso la vieron lavar las ventanas. Luego conoció a Masa, y de este hábito, lentamente se deshizo de ella. Masa lo rodeó con tanto cuidado que, lentamente, los recuerdos de su vida pasada se desvanecieron en el fondo. En la cocina, la luz ardía y la ventana estaba cubierta con cortinas. Nikita miraba ansiosamente las ventanas, sin atreverse a respirar, como si Anya pudiera notarlo y no abrir la puerta. Su decisión lo había abandonado por completo. A juzgar por su inesperado encuentro de hoy, parecía que él no llamó al Instituto de Investigación de las Emociones anteriores, aunque esperaba que ella saltara de alegría y comenzara a agradecerle y regocijarse. Finalmente, Nikita marcó el número del apartamento en el intercomunicador. Los vecinos habían preparado una excusa de antemano, explicándole que accidentalmente se habían confundido y habían hecho clic en el número equivocado. Sin más preguntas, al escuchar el nombre de Ana, inmediatamente abrieron la puerta, decidiendo que la suerte se había vuelto para enfrentarlo. Resueltamente, entró en la entrada. Ana no abrió la puerta durante mucho tiempo, pero Nikita no se iba a rendir. Si era necesario, levantaba a todos los vecinos, pero no se iba hasta que hablaban. No mezclaste nada, dijo con los ojos bien abiertos.
El hecho de que reunió la audacia y apareció lentamente miró a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien los viera y dejó escapar un suspiro de insatisfacción. Enojada, ella dijo, adelante. Ella gruñó insatisfecha como si el apodo hubiera sido arrancado de algo importante, apareciendo sin advertencias y, por lo tanto, sin piedad de su majestad. Nikita entró en el apartamento. Led cerró la puerta de un portazo e hizo un gesto autoritario en silencio, indicando la dirección del primero que entró en la sala de estar. Encendió la luz y su expresión facial testificó claramente que no iba a cantar con él. Si insistía, escucharía, pero todos irían en diferentes direcciones. Solo quería acercarme para abrazarte, presionarte, decirte que te extrañé y que estoy muy feliz de conocerte, dijo. Pero ni siquiera sabía que Jid, y nunca se lo admitiría a sí mismo, sino a él, y aún más. Di rápidamente por qué viniste y te fuiste, dijo con frialdad mientras se sentaba en la silla de al lado. Tenga en cuenta que en mi departamento hay un botón de pánico instalado, advertencia por si acaso. Lo presionaré en 5 minutos y habrá gente con ametralladoras y chalecos antibalas. Ese soy yo en caso de que decida alejarse. Tu esposa sin ponerla en la fama, continuó Anya en un tono impredecible. Nada bueno, dijo ella, mirándolo con arrogancia, cara a cara con un fantasma, sin miedo en absoluto. No pudiste perdonarme. Créeme, constantemente pensaba en ti, asumí eso. Será aún más difícil para ti conmigo. Sé que todavía me culpas por no terminar de mirar. Si tan solo lo supiera, no habría soltado la mano de nuestro hijo. No tienes idea de lo difícil que es para mí vivir. Nunca me dijiste nada. No te lo reproché, pero tus ojos lo delataron. Sabía que sin mí, sería más fácil para ti. Nikita se quedó en silencio y suspiró por un momento. Parecía que finalmente entendió. Él también era una persona viva con corazón, lejos de ser de hierro. Sin embargo, en lugar de simpatía, recibió una sonrisa despectiva y ni siquiera se molestó en mirarla. Sin siquiera tratar de contener sus comentarios cáusticos, parecía haber dejado salir todo lo que le molestaba. Pobre muchacho, fue difícil para él. Ahora, ¿qué ha cambiado? No puedo entender por qué viniste. No perdono los pecados. Para esto, debes ir al templo y escuchar. Cada palabra azotada en el lugar más enfermo causó dolor moral, recordándole su mal comportamiento una vez más, lo que implica que no pudo resistir la responsabilidad y siguió el camino de menor resistencia, como si él mismo no lo entendiera. Ahora, Ángel estaba haciendo lo mismo que él le había hecho a ella. La tiró a la basura en un momento difícil, creyendo ingenuamente que solo mejoraría para todos. Ella permaneció en silencio, sin saber qué decir. Volvió a sonreír y dijo, decidiste convertirme en tu amante. Te casaste demasiado pronto, asumiendo que tu esposa había estado a tu lado durante mucho tiempo. Simplemente no sabía nada. Ahora, has decidido intercambiar. A nosotros. Nikita apartó la mirada para escuchar a Anya. Fue difícil. Cerrando los ojos, se frotó el whisky, pensando en cómo objetar y responder a todo lo que ella estaba pensando. No era cierto que él nunca hubiera cambiado o incluso permitido tal pensamiento. Él había visto y había perdido la paz. Entendió claramente lo que quería de nuevo, estar con ella. Intentemos comenzar de nuevo. Ha pasado el tiempo y ambos nos hemos calmado. Estoy seguro de que lo lograremos. Daremos a luz y haremos todo lo posible para convertir a un niño en un hombre digno. Anya puso los ojos en blanco y abrió la boca para responder, pero no pudo decir una palabra. Como un pez fuera del agua, abrió la boca, exhaló, se dio la vuelta y permaneció en silencio. Silencioso por su descaro, durante varios segundos perdió la facultad de hablar al ver su confusión. Nikita no pudo evitarlo y se abalanzó sobre ella como una bestia salvaje y hambrienta, como si la hubiera estado esperando y no existiera nadie más. Anya trató de alejarlo, pero Nikita no retrocedió, él era mucho más fuerte y al instante decidió no parar y no darle un solo minuto. No te atrevas a tocarme, animal. Suéltame, siseó Anya, escapando de su tenaz agarre. Pero Nikita se aferró con fuerza. Intentó gritar, pero el nudo en la garganta hizo que el grito fuera demasiado lento, silencioso e inseguro.
No quiero nada. Sí, déjame ir. Anya continuó su lucha, mientras entrecerraba los ojos hacia la puerta detrás de la cual había un botón de pánico. Era imposible alcanzarlo, y nadie la dejaría ir ni un segundo. Nikita, no lo hagas, suplicó, luchando con sus últimas fuerzas. Anya trató de golpearlo, pero no pudo. Se sintió acorralada. Solo ahora se dio cuenta de que dejar que su exmarido entrara en su apartamento era completamente imprudente. Una vez había esperado por su decencia, aunque era muy consciente de que Nikita podía decepcionarla fácilmente en tiempos difíciles y correr al rescate. No se trataba de él en absoluto, pero para alguien más, se sabía de primera mano que no había una gota de simpatía en sus ojos, amor o algún tipo de locura. Sus manos eran imposibles de detener mientras penetraban debajo de su bata y se perdían en sensaciones. Empezó a sentir algo que no esperaba en absoluto. Nikita no le dio tiempo a ordenar sus pensamientos. La levantó en sus brazos, la llevó a la habitación y la puso en la cama. Todo sucedió en minutos, y ni siquiera pudieron entenderlo. Anya intentó detenerlo de nuevo, pero Nikita la interrumpió. Ella no importa. Te extrañé mucho. Mañana le explicaré todo a mi esposa, pediré el divorcio y basta de mí. No me gusta engañar. Pensé que podría olvidarte, pero te vi y desaparecí. Espero que Masa me entienda, dijo pensativo, poniendo sus manos debajo de su cabeza. Sentado, Nikita estaba decidiendo todo por sí mismo, y finalmente, miró soñadoramente el techo brillantemente iluminado con una docena de pantallas plateadas colocadas sobre él. Anya lo empujó a un lado, cansada, puso los ojos en blanco, se acercó al borde de la cama y, ocultando su sorpresa, dijo, ni siquiera lo pienses. Olvida el camino hasta aquí. No pasó nada entre nosotros, y eso es todo. No significa que me tengas. Aparentemente, estoy acostumbrado a caminar, y ya no soy para ti. Puedo confiar y casarme con otra persona sin tomar el pecado en mi alma y romper una familia. ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Te necesito? Créeme, no estoy privado de la atención masculina. No corren detrás de mí con hachas, pero suficientes fanáticos giraron la cabeza. Y esa chica dijo, ¿no entendiste que ibas a pasar el noche en mi casa? Sí, su respuesta parecía que el problema se resolvió hace mucho tiempo. Decidieron, grabaron, se dieron la mano y sellaron el contrato apasionadamente con un beso. Así que, curiosamente, ya se llama sin mí. Entendido. Nikita, deberías levantarte. Y ve a Xenia por completo. Olvida todo lo que pasó entre nosotros, olvida mi dirección y nunca vuelvas aquí. Nikita abrió la boca, decidiendo objetar, pero al ver su mirada insatisfecha, decidió mostrar sabiduría y no discutir. Iré a casa, pero solo para hablar con mi esposa y explicarle el motivo de mi comportamiento. Que me considere un cobarde y un traidor sin vergüenza. Pero él todavía no puede vivir más con Masa porque, hasta ahora, él ama. Anya, y este amor es más fuerte que él hasta mañana. De forma concisa y lacónica, Nikita se despidió antes de salir del apartamento. Mi única mujer amada, sin duda que pronto regresaré. Buenas noches, mamá. Nikita abrió la boca, y cuando su madre preguntó por su nuera, dijo que no había ningún hijo en casa, lo que resultó ser una tarea difícil, ya que Nikita había llamado hace media hora para pedirle que cubriera para él enfrente de su esposa. No tenía ganas de ver a su hijo y rara vez pedía algo. Y luego, por suerte, advirtió que tal vez no vendría. Dijo que pasaría la noche contigo, pero tuvimos una pequeña pelea con él. De repente, Exevstiek inclinó la cabeza para mirar de cerca el rostro de su suegra. Sin notar nada sospechoso en su comportamiento, preguntó, mamá, ¿sabes la dirección de su ex esposa? Sintiéndose traicionada y abandonada, Masa no pudo evitar cubrirse la cara con las manos y llorar. Poliña miró a su nuera y no supo cómo hacerlo. Ella naturalmente adivinó los sentimientos de su hijo hacia su ex nuera, pero sabía con certeza que no estaban en una relación. ¿Por qué necesito su dirección? No nos comunicamos después del divorcio con Nikita. Nunca la he visto, pensó un poco Poliña, y Nikita agregó, yo tampoco hablo con ella. A Masa le daba vueltas la cabeza y sus pensamientos se precipitaban en todas direcciones, una peor que la otra.
Quería calmarse y apartó los reflejos sombríos, derramando lágrimas silenciosas y oliendo. Ella no dijo nada, solo negó con la cabeza y suspiró profundamente. Sé que él fue con ella, mamá. Estoy segura de eso. Finalmente se estrujó y se quedó en silencio abruptamente, sintiendo un impulso incomprensible en su estómago. Al recordar que solo había desayunado hoy y luego trató de llevarse algo a la boca durante el día, pero por el aspecto de su comida, simplemente la enfermó, Masa descartó todo por un ataque de nervios. Disculpe, dijo con un movimiento de su mano. Se quitó la chaqueta y la arrojó al suelo, de alguna manera se quitó los zapatos, esparciendo las zapatillas en diferentes direcciones, y casi derriba a su suegra. Sosteniendo su boca, enjuagándose la boca y la cara con agua fría, Masa se arrodilló en el suelo. Solo es un día nervioso, respondió a la pregunta de su suegra, se encogió de hombros y continuó el día de manera agitada. Más bien, terminaría por la mañana con los nervios. Incluso tuvo que pedirle un día libre a su jefe porque se sentía mal. Marsh, ¿estás embarazada accidentalmente? Poliña preguntó amablemente, agachándose y poniéndose en cuclillas frente a ella y guiñándole un ojo. Tal vez finalmente nos hagas felices, agregó, abrazando fuertemente a su nuera y presionándola contra sí misma, diciéndose a sí misma, todo estará bien aquí. ¿Crees eso?, preguntó incrédula Masa. Estoy seguro, respondí. Sí, suegra, acariciando la parte superior de su cabeza. Mirando a la nuera alterada y lánguida, me di cuenta de que estaba herida y se sentía insoportablemente celosa. Poliña realmente no sabía lo que pasó y a partir de esto, se perdió aún más en conjeturas y no sabía cómo calmarse. No pasó nada realmente malo, solo tuvimos una pelea. Lo principal es que todos están vivos y saludables. Solo juramos por diversión. Masa, no te enojes. Lo necesitas con tanta urgencia. Hazte pruebas si realmente estás embarazada. Entonces Nikita solo será feliz, le dije. Él dice que no quiere más hijos. De hecho, todavía quiere, solo tiene miedo. Si estás preocupado por Irinka, entonces es en vano. Nikita considera a Irinka como su propia hija y con el nacimiento de un segundo hijo, nada cambiará, continué. Una risa incrédula escapó de los labios de Masa cuando miró a su suegra. Gracias por esta encantadora dama, Poliña la aceptó a ella y a su hija en la familia como nativos, los apoyó y en cualquier disputa ocupó el lado de la nuera desde los primeros días de noviazgo. Se imbuían mutuamente de simpatía y respeto mutuos. Negando obstinadamente con la cabeza e imaginando cómo se estaba divirtiendo su esposo, Masa casualmente se encogió de hombros y se cubrió la cara con las manos. Lloró, y la obsesión la persiguió todo el día. No le dio descanso ni a su mente ni a su corazón. Si todo fuera tan simple, mamá, no sabes nada. Por eso es tan fácil razonar, incluso si realmente estoy embarazada, lo cual dudo mucho. Nikita solo se molestará y no me permitirá dar a luz. Ahora tiene a Anya, se dio la vuelta y no quería mirar a los ojos a Poliña. ¿Por qué poner excusas frente a ella? Después de todo, la suegra prácticamente nunca supo nada de sus vidas. Estoy segura de que mi hijo es fuerte y amable. Nuestra familia vive en el amor y el acuerdo. Hoy fue así en todos los sentidos, dijo. Ella misma lo creyó, pero resultó ser en vano. ¿Qué dices, Masa? No me asustes. Solo estás molesta con la liberación de hormonas. Esto sucede a menudo durante el embarazo, llanto, resentimiento. Querida, todo lo que estás experimentando son síntomas en la cara, pero no para Nikita. No te preocupes, soy una madre como nadie conoce a mi hijo. Entiendo que lo que estás pasando con él no es fácil. Si no fuera por tu cuidado, imagina lo que pasaría ahora. El corazón de Nikita se hundió cuando le pareció que su nuera, Masa, se molestó y decepcionó aún más con sus palabras. Hizo una mueca y sacudió la cabeza, diciendo que sus palabras eran como azúcar en el té. Nikita se preguntó qué debería hacer a continuación y si tenía la fuerza suficiente para luchar contra su rival. Aunque Masa una vez había ayudado a Nikita a superar su adicción al amor, Nikita se preguntaba si Masa podría volver a hacerlo y perfeccionar sus habilidades. Créeme, mamá, sé que estoy hablando duro, suspiró Masa mientras se levantaba del suelo y caminaba hacia la puerta con paso de Koschei. Si llega Nikita,
cosa que dudo mucho, no le digas nada sobre el embarazo. En primer lugar, nada está claro todavía, y en segundo lugar, esta noticia solo lo molestará. Nikita se sorprendió por la alegría y el interés de su suegra por el niño, ya que siempre había pensado que su esposo no quería tener hijos con ella. Masa la miró a los ojos y se encogió de hombros, diciendo que quería darle la noticia a ella misma. Cuando Masa se fue, Polinia se quedó cerca del umbral, observando a su nuera llamar al ascensor y irse. Esperaba que Nikita se tomara la situación en serio y hablara con su hijo sin permitir intervenciones de extraños ni divorcios. Nikita quería pasar la noche con sus padres y volver a casa por la mañana para encontrarse con Masa y confesarle su comportamiento. Se dio cuenta de que no estaba actuando como un hombre, pero no podía hacer nada al respecto porque Masa sabía y entendía todo. Mientras Nikita caminaba por la casa, notó el silencio inquietante y se dio cuenta de que Masa no estaba por ningún lado. Su corazón se hundió con nerviosismo. Traté de desvestirme rápidamente para llamar a Senia. Mis dedos buscaron nerviosamente entre mis contactos el número de mi esposa cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Salí al pasillo y vi a Masa entrar al departamento. Verla me calmó, pero nuestros ojos se encontraron solo por un momento. Nikita no pudo soportar su mirada despectiva y odiosa, por lo que se dio la vuelta y dejó escapar un fuerte suspiro. Le preguntó en la frente, aunque ya sabía la respuesta. Parecía que ya había derramado todas sus lágrimas, pero el resentimiento se atascó en su garganta nuevamente, haciéndole insoportablemente difícil hablar con su esposo. Entendió perfectamente cómo había llegado a casa tan tarde, pero la palabra le llegó al corazón. Nikita no mintió para esquivar, aunque asumió que la amarga verdad le rompería el corazón, le causaría angustia o la empujaría a acciones desesperadas. Sin embargo, no podía engañar a Masa y no tenía la intención de hacerlo. ¿Quieres tomar tus cosas y qué se supone que debo decirle a mi hija? Masa tragó nerviosamente. Quería comprobarlo, tal vez incluso castigarlo para que sufriera. Y estoy embarazada, dijo. En su cabeza, Nikita destelló que tenía que pasar por la farmacia en el camino. Nikita trató de tener confianza, porque él mismo lo había decidido todo. Pero cuando escuchó su confesión, se quedó estupefacto y se congeló, sin saber qué hacer a continuación. Un doloroso sentimiento de culpa se apoderó de él. Esto es cierto, susurró, aún sin creer lo que oía. ¿Qué hacemos ahora? Dijo Masa con una sonrisa, rompiendo el silencio. La primera frase que me vino a la mente comenzó a sonar en voz alta: ¿es posible exigirle a una mujer que voluntariamente renuncia a un paso que tal vez nunca le dé? Nikita bajó la mirada, presionó la espalda contra las puertas, cruzó las manos sobre el pecho y se cubrió los ojos. Pensó, analizó y creó una situación difícil que necesitaba algo que decir. Masa estaba esperando. Masa, no sé qué decirte. Mañana hablamos. Es un paso tan responsable, pronunció. Sordamente estrangulada, por supuesto, Nikita quería un bebé. Pero, ¿cómo podría proponerle matrimonio a esta mujer con la que se iba a ir? Sabiendo que todas las preocupaciones básicas recaerían sobre sus frágiles hombros, volvió a cubrirse los ojos para al menos esconderse de la vergüenza y encontrar una excusa en su cabeza. El siguiente texto tiene múltiples errores gramaticales que deben corregirse para mejorar su legibilidad y coherencia. Como una obsesión, las imágenes parpadearon, pasaron la tarde en trineo. Hace una hora, se sentía un hombre feliz. Parecía que en el camino hacia su felicidad, nada lo detendría. Quería estar con ella de nuevo, compartir sus pensamientos, y pedir consejo, como lo hizo hace muchos años. Nikita ya estaba lista para regresar corriendo, pero inmediatamente tuvo miedo de sus propios pensamientos. Si se enteraban de que Masa estaba embarazada, lo dejarían acercarse a él en el cañón. Por primera vez en 5 años, Nikita despertó en el sofá con un dolor desacostumbrado en la boca. Era tal insensatez comparado con los que tuvo que desayunar en la cocina con su mujer en completo silencio, decidiendo por la mañana para no estropear el estado de ánimo de los demás tocando un tema de conversación hasta la noche. Nikita llamó al trabajo y le advirtió a su jefe que se había retrasado, e inmediatamente fue a ver a Ana. No durmió casi toda la noche, pensando, decidiendo y adivinando. Él se había olvidado de un sueño ansioso,
y solo por la mañana se dio cuenta de que se había despertado y caminado hacia el departamento de Masa. Nikita solo necesitaba conocer a Anya, ponerla en la fama, sin importar cuánto se resistiera, y explicarle que este niño no significaba nada para él. Él no daría marcha atrás y suplicaría perdón hasta que ella entendiera que estaban hechos el uno para el otro. Nikita se sorprendió por el apodo que vio cerca de su trabajo en la calle. Led sostenía un paraguas en la mano. Tranquilizó llorando a Masa, ayudándola a sobrellevar la rabieta. Durante 5 años, vivieron juntos con su esposo y fueron los más felices. Y ahora, cuando tienen un hijo, él decidió dejarla con 2 niños. No supo si se lo dijo o no, pero Nikita adoptó a su hija de su primer matrimonio, que pronto cumpliría 7 años. Ella lo ama y lo considera su padre. Nikita abrió la ventanilla del auto y escuchó cómo Masa sollozaba casi sobre su hombro. Los rivales contaron su historia de vida juntos. Su cabeza estaba dando vueltas, y su alma estaba disgustada por una sola suposición de que Masa está lista para hacer cualquier mezquindad solo para salvar su matrimonio. Masa, cálmate. No debes preocuparte. Nadie va a destruir a tu familia, la tranquilizó Anya, sin dejar de decir eso. Nikita tuvo que escuchar palabras desagradables y molestas sobre cómo Anna no lo necesitaba en absoluto, y agregó de manera muy convincente y autoritaria que no estaba interesada en él como hombre. La importancia personal de Anna lo hirió mucho y afectó su autoestima. A pesar de escucharla, Nikita estaba sorprendida de su propia calma y no iba a darse por vencida. Finalmente creyó en sí mismo y decidió no ser cobarde esta vez y llegar hasta el final. No nació ayer y podía distinguir los sentimientos reales de las fantasías inverosímiles y deseadas, por mucho que lo rechazaran. Cuando sus ojos brillaron con genuino interés y arrepentimiento de que se hubieran separado, él supo que había algo que hacer. Masa decidió adelantarse y pasar por encima de su orgullo para hablar con su rival, creyendo ingenuamente que algo era posible para arreglar y devolver lo perdido. Por supuesto, era posible atribuir el acto a su estado, pero por el bien de su bienestar, recurrió a la mayor mezquindad posible. Después de vivir con ella, Nikita nunca le ocultó nada y acordaron no ocultarse nada el uno al otro. Ahora resulta que ella estaba detrás de él haciendo sus actos sucios, justificando sus acciones con su interesante posición. Si antes todavía tenía algunas dudas, ahora se dio cuenta de que su vida con Masa se había hecho añicos en cientos de pequeños pedazos. La decisión vino sola, y Nikita se fue en su auto a recoger sus cosas. No quedó nada más que ira, vacío espiritual, indiferencia por todo lo que lo rodeaba, y ya nada le agradaba. Su madre lo miró como si estuviera loco, observando atentamente con qué celo los transportistas traían maletas a la casa después de la visita vespertina de su nuera. No fue difícil adivinar que su hijo se había ido de casa por mucho tiempo. Ella lo miró en silencio, sintiendo que algo andaba mal y esperando una explicación. El desafortunado hijo de Nikita había decidido divorciarse nuevamente de Poliña. Ella negó con la cabeza y suspiró pesadamente. Ella sollozó y abrazó a su hijo y, en respuesta, Nikita abrazó su mano cálida y maternal y le tocó la cabeza suavemente, acariciando su cabello. Quien realmente te ama necesita tu protección y cuidado. Te crié tan mal. Poliña se mordió el labio, recordando que le prometió a Masa no revelar el secreto, pero decidiendo que lo que hace posible este bien, es que su hijo va y hace lo malo. Un error irreparable, continuó Nikita. Masa está embarazada. Ayer me dijo que tenía todo, lo sé todo Masa, todo lo que me dijo. ¿De verdad quieres volver con John? No te dejaré hacerlo. Tienes una esposa embarazada y te vas. Volver a donde estaba es una mala idea. Todavía recuerdo con un escalofrío el momento en que te divorciaste y perdiste tu felicidad. Fue solo después de que conocí a Masa, quien te calentó y te devolvió a la vida, que las cosas mejoraron. Poliña estaba lista para llorar y gritar, para arrodillarse ante su hijo y alcanzarlo para evitar otra estupidez. Siempre pareció que su hijo tuvo mucha suerte al conocer a Masa, sintiéndose como un amo en la casa. Su esposa lo amaba y lo idolatraba. ¿Qué más necesitaba? Vive y disfruta la vida, dijo Poliña. Lo sé todo. Pasé la noche en casa de Masa y ella me contó todo. Pero eso no significa nada para mí.
No dejaré que ni un niño me impida ayudarte. Negándose en la voz de su hijo, Polinia captó el resto de sus notas. Ella bajó los ojos, entendiendo completamente lo que estaba pasando. Lo último que quería hacer ahora era volver la atención a las palabras de su hijo. Todavía no fue suficiente para que por motivos nerviosos la nuera pierda a su hijo. Te aconsejo que pienses con cuidado, Nikita. No arrojaré a Masa a un lado como una hija en la ofensa. Te daré mi opinión. No encontrarás una mejor esposa. Lo principal es que ella te ama, tonto. Entonces te arrepentirás hasta que sea demasiado tarde. Saca a Anya de tu cabeza ya. Polinia recogió las palabras para que llegaran a su hijo y Nikita finalmente habló con sinceridad, dejando caer la odiada máscara de indiferencia bajo la que se había escondido durante mucho tiempo. No puedo sacarla de mi cabeza. Busco encuentros con ella, pero siempre sueño con verla accidentalmente. Y tan pronto como la vi, me di cuenta de que no necesito a nadie excepto a Ana. Ahora, deja de fingir que quería ser yo mismo y no tratar de ser mejor. Todo comenzó cuando Pauline agitó su mano cansada y se hundió en una silla. Se dio cuenta de sus propios errores. Le grité a Nikita mientras él azotaba la puerta principal, pero Polinia sonrió con desaprobación y consideró si llamar a su nuera. Después de pensarlo un poco, decidió que tenían que resolverlo ellos mismos. Por ahora, miró desde un lado mientras Anya la saludaba. Hola, tenemos que hablar, dijo. Yadet Kredov vio a su exmujer, abrió la puerta de su coche y en 3 saltos se encontró bloqueándole el paso. Su rostro apareció instantáneamente con una máscara malévola, y la sonrisa se desvaneció cuando todo se derramó por dentro. Escúchame y recuerda, esos hombres no me interesan en absoluto. Si ha pensado en algo, trátelo usted mismo. Volverás a acercarte a mí y te garantizo muchos problemas. Empujándola y abriendo la puerta del conductor, Nikita se sentó en el asiento y agarró las manos de la puerta. Dejé a mi esposa y vivo con mis padres. Sabiendo que Masa estaba en la mañana, viste cómo la viste tranquila. Te lo ruego, no me manejes, dijo mirándola sin pestañear, rogándole que no destruyera los restos de sentimientos que aún quedan. Estaba absolutamente seguro de ello y lo entendió ayer cuando dejaron de resistir y mostraron su debilidad. Nikita, deja de fingir que estás ofendida. Tu segundo hijo nacerá pronto. Cariño, es hora de convertirte en un hombre. Aparta tus sentimientos y asume la responsabilidad de tus hijos, dijo pacientemente, sin pretender mostrar que también era difícil para ella. Han pasado tantos años, pero resultó que todavía era insoportable y difícil estar al lado del hombre que amaba y odiaba al mismo tiempo. Nikita cerró la puerta del conductor. Masa arrancó el auto y se fue sin siquiera mirarlo. Cuando llegó a casa, abrió el armario del pasillo pero no vio las cosas de su esposo de inmediato. Supuso que Nikita se había ido de casa porque lo vio cuando estaba hablando con S. Ella asumió que este truco no se le caería de las manos, pero en este caso, había una buena excusa. Allí había un bolso con 2 rayas, lo que indicaba que Masa estaba embarazada. Preasegurada, Masa fue a la farmacia por si acaso y compró un par de pruebas. Decidiendo finalmente que dará a luz al hijo de su marido, a quien él amará y protegerá. Los niños deben ser criados en la familia completa de Nikita y no tendrán elección. Este problema no sobrevivirá de alguna manera. Mamá, buenas noches. ¿Cómo está nuestro papá? Irinka preguntaba cada vez que llamaba. Masa estaba interesada en lo que estaba haciendo. Su esposo, Nikita, dudó y no se apresuró a solicitar el divorcio. Esta es una nueva versión de la idea de que no todo está perdido, por lo que no hay razón para ir a ningún lado. No se escapará, enloquecerá y regresará a donde es amado y esperado. No te preocupes, Masenka. Todo está bajo control, le aseguró. Por las noches, se sentaba en el sofá con una computadora portátil, sin hablar mucho. No iba a establecerse para pasar la noche en condiciones de invernadero. Encontró a un tipo inteligente y le dijo, si no te gusta, prepárate para ir con tu familia. Cerrando bien la puerta de la cocina, Polinia hablaba con su nuera todas las noches, susurrando sobre lo que estaban pasando. Le ocultaba a su hijo su amistad con Masa e informaba de cada uno de sus movimientos. Cierto, a veces se le escapaba algo,
Pero eso era solo para evitar disgustar a su amada nuera y no convertirse en una piedra de discordia. Aún así, había esperanza para su felicidad y reunión. Mamá, si Nikita no regresa, ¿de dónde soy? Preguntó Masa. 2 hijos, tal vez antes de que sea demasiado tarde, salvarlo de los remordimientos de su propia conciencia. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? El tiempo pasa, y el segundo mes se ha ido. Irinka pregunta constantemente dónde está su papá. Masa está cansada de engañarla y decirle que está en un viaje de negocios. Haciendo un puchero caprichoso con los labios, Irinka expresó su versión de los hechos, comprendiendo claramente que, para su suegra, sus palabras son como un trapo rojo para un toro. Masa mantuvo la compostura y la calma, sin importar a quién llamar a la suegra. El siguiente texto tiene varios errores de gramática y sintaxis. Aquí hay una versión mejorada. A medida que se prolongaba la pausa difícil, su esposo no mostró signos de detenerse. Incluso la noticia de que Nikita pronto se convertiría en un padre feliz no le interesó en el bienestar de ella. Era como si estuviera tratando de esconderse en un lugar tranquilo, fingiendo que todo estaba bien. Ella consideró, sopesó y aceptó la decisión final. Ella resistió hasta el último momento, como un cordero ingenuo, a pesar de que el resultado estaba predeterminado desde hacía mucho tiempo. Tuvo una conversación sincera con Anya y Masa. Estoy segura de que su ex no está con él. Tal vez ella es demasiado orgullosa, dijo Masa. Hasta ahora, nunca he visto a una de estas mujeres pelear o pelear. Si Nikita intenta acercarse, inmediatamente se despiden de él. Consideran que descubrir su relación en público y pelear con su hombre está por debajo de su dignidad. Si persiste, arrastrando a su suegra a su lado, él sabe cómo respira su esposo, qué come y cómo pasa sus tardes. No me di cuenta de cuánto sería suficiente la terquedad de Nikita. Poliña se detuvo abruptamente cuando escuchó pasos acercándose. Pronto se despidió y colgó el teléfono rápidamente. Lot miró el calendario del móvil y no pudo entender por qué sentía una ansiedad incomprensible. No había motivo de alarma. Durante un mes, nadie molestó a Nikita y él no apareció. María también se olvidó del camino. Todo mejoró, y se regocijaron y les desearon felicidad familiar. Suspirando profundamente, Anya pensó inesperadamente, como si una corriente eléctrica la hubiera sacado de sus propios pensamientos. ¿Cómo podría no prestar atención a la demora? Necesitaba concentrarse en los detalles de lo que estaba sucediendo en ese momento y no pensar en sentirse mal por la mañana, engañando a las náuseas con la gastritis, que se había ganado cuando aún era estudiante. Recordó la noche en que Nikita apareció de repente y todavía no podía perdonarse a sí misma por ser descuidada e ingenuamente creyendo que no podía haber intimidad entre ellos y que ella no caería en su trampa. Una situación tan ambigua fue completamente inesperada. No quería un hijo, y no me gustaba la idea. El embarazo involucró directamente a mi ex esposo, y sus labios se abrieron en una sonrisa torcida. Un ligero escalofrío me recorrió el cuerpo y tiré mi bolígrafo sobre la mesa. Si Nikita se entera, será muy difícil deshacerse de él. Para su esposa embarazada, será un verdadero golpe. Me sonrojé al recordar cómo le aseguré a Masa que Nikita no estaba interesada en ella y que no había nada entre ellos. Traté de no pensar más en lo malo y comencé a calmarme, pensando que a veces las mujeres experimentan retrasos asociados con el desequilibrio hormonal. Sin embargo, mi voz interior resistió diligentemente e insistió en que pronto sería madre. Poliña creía ingenuamente que podía hablar en secreto con su nuera, y nadie escucharía ni adivinaría su conversación. Nikita lo sabía todo pero se quedó en silencio y no dijo nada. Sacando conclusiones apropiadas, dejé de ver a mi mamá como una persona de ideas afines y me dediqué a mis planes. Solo le pedí a mi mamá que no hablara más de Anya. Ella me siguió, tratando de no caer en el campo de visión. Ella estaba interesado en la pregunta principal, tenía un nombre, que no dejaban de repetir, o los engañó y no tenía a nadie. Durante un mes de vigilancia, los resultados del trabajo mostraron que ella siempre se iba sola. Un par de veces cenó en un café con una amiga. Los resultados de la vigilancia atenta complacieron a Nikita. No es de extrañar que sintiera que eran falsos. No había nadie, por supuesto. No la siguió todos los días,
pero el panorama general se perfilaba de tal manera que Nikita no veía nada malo para sí mismo, y esto lo alegraba. Nikita condujo hasta la casa de su ex esposa cuando ya estaban saliendo del estacionamiento. Me desconcertó que ella no iba a trabajar y se volvió hacia la clínica ginecológica. Habían sido observados en esta clínica antes cuando ella estaba embarazada de su hijo. Nikita estaba perdido en sus propios pensamientos y conjeturas. Al verla ir a la clínica, decidió cambiar de plan y visitarla. Ni siquiera consideró ser testigo de una conversación muy interesante, pero el embarazo se confirmó. Tenías razón, estoy realmente embarazada. Anya estaba de espaldas a Nikita, por lo que no podía ver, pero su asistente no le prestó atención al visitante que pretendía estar rebuscando en una bolsa mientras revisaba sus papeles. Felicidades, pronto estarás con nosotros, mami, susurró la niña en mi oído, esperando que nadie escuchara su sincero regocijo por su inmediato superior. Apretó el puño en señal de solidaridad y apoyo. Y también te felicito, Ana, dijo Nikita, incapaz de contenerse. No dudó que el niño por nacer era suyo. Las palabras de Nikita me hicieron estremecer. Parecía que nadie podía estropear el buen humor de la mañana. Esperaba que Nikita hubiera entendido mal o malinterpretado la conversación escuchada. Tenía sentido, pero valía la pena intentarlo. Hola, Nikita. Es feo escuchar a escondidas las conversaciones de otras personas, especialmente cuando no sabes de quién estamos hablando. Trataron frenéticamente de arreglar la situación y elegir las palabras correctas, pero nada sensato vino a la mente. La ayuda llegó cuando vio que estaba perdida. Joven, ¿en qué pregunta estás? Él personalmente le respondió, luego miró a la confundida. Era inútil negarlo, así que trató de aclarar algo. ¿No crees que solo necesitamos hablar? Mirando a su alrededor y sin ver a ningún visitante, continuó, solo vamos. Podemos prescindir de tus cosas femeninas. Luego lo malinterpretó y todo la miró con ojos que se mezclaban con alegría, sorpresa y ansiedad. Fue un final inesperado para su encuentro espontáneo, que ni siquiera soñaron ni deliberadamente llevaron a la vida real. Nikita, hablemos tranquilamente por la noche, corrió por su rostro pálido. Con una sombra nerviosa y un profundo suspiro, se alejó. Sentado en su lugar de trabajo, nadie discutiría con ella. Había que pensarlo bien. Daba miedo el mero pensamiento de que él sería expulsado, la manifestación de esa calculada frialdad de crueldad cuando ella estaba aplastada y realmente necesitaba su apoyo. Nos vemos después del trabajo. Intenta huir de mí. No me importas. Te encontraré y hablaremos sin esperar una respuesta, repetía Nikita con insistencia. Solo cuando la vio, no pudo evitar darse la vuelta y dirigirse a la salida. Se sentaron en un pequeño y acogedor café. La reacción de Jeb fue aterradora y le dolía el corazón. Frustrada, inhaló profundamente y miró a su alrededor, temiendo que los vieran juntos. Acordemos que esta reunión será la última. No quiero verte más. Por favor, no trates de programar reuniones conmigo y no te avergüences frente a los empleados, dijo. Hubo una breve pausa y, mientras él reflexionaba pensativamente sobre sus palabras, ella perdió la paciencia y continuó, Nikita, actúa como un hombre. No te rindas en un momento difícil. Pronto tendrás una esposa y un hijo. Si no pienses en masa, entonces al menos piensa en tu hijo. No te engañaré, sabiendo que comenzarás a cavar y aún llegarás al fondo. Es tu bebé, pero no podemos estar juntos. Por favor no digas cualquier cosa que moleste a su esposa. Se estaban preparando para transmitirle a Nikita que debería olvidarse de ella y no buscar una reunión. Quería que viviera una vida normal donde no hubiera lugar para el bebé. Esto nunca sucederá. Hoy hablaré con mi esposa. Ella debe saber todo. Ya he solicitado el divorcio. Trate de no molestarme porque aún no estamos divorciados. Tan pronto como sea un hombre libre, usted no tengo otra opción. Estoy segura de que nos amamos, pero vamos a tener un bebé pronto. Esa es una prueba, dijo Todd. Sus labios temblaron cuando notó su estado. Nikita cubrió sus manos con las de él, tratando de calmarla, traicionando su confianza e intentando transmitir lo que tiene ahora. Estoy avergonzado frente a tu esposa. Le prometí que no se lo diría,
pero amo a otro hombre. Durante mucho tiempo, he estado perdidamente enamorada de él, pero está casado y no haré nada al respecto, dijo Anna. Nikita pensó durante mucho tiempo, sonrió torcidamente y dijo, las palabras duelen desagradablemente, pero lo entiendo. Fingiendo no creer, y por supuesto, teniendo razón, la propia Anya no sabía lo que quería. Edki se sentía solo, entonces por el bien del niño, ella podría intentar iniciar una relación, pero ¿dónde están las garantías de que pueda superar sus lágrimas y su resentimiento? Solo rompería la familia y, al final, resultaría no ser para ella ni para la gente. Ella no creía en demostrarle nada a nadie, así que levantó la vista y lo miró a los ojos, sonriendo incrédula, satisfecha con el efecto. ¿Y pensaste que mantuve 5 años de lealtad, llorando tu partida cobarde y a sangre fría? Aprovechando su posición, Anya se deleitaba en el papel de provocadora, obligándolo a creer en algo que realmente no era cierto. De hecho, Anya no había tenido a nadie durante mucho tiempo, pero eso no significaba que estuviera feliz de correr a los brazos de alguien. Tenía menos relaciones, pero eso no significaba que Nikita pudiera sentirse la reina de la situación e imponer las reglas del juego. No pensé nada. Nada cambia. Todavía no se ha divorciado de su esposa. Así que realmente no te necesita, y solicité el divorcio sin dudarlo. Levantó las cejas confundido. Si ella no hace trampa, él tendrá que trabajar duro para recuperarla. El amor estaba perdido en los pensamientos de Anya. Algo debería haber cambiado en lo de Nikita, las palabras resonaron en su cabeza como un pájaro carpintero picoteando la rama de un pino. Un código Morse infinito que consta solo de puntos. Solo que realmente quería ver quién se interpuso en su camino, si por supuesto no era ficción y mi amado hombre realmente existió en mi vida. ¿Por qué solicitó el divorcio? Si es por mí, no debería haberlo hecho. Personalmente, no estoy nada seguro de mí mismo. Puedo perdonarte. Será una pena si pierdes a tu familia. ¿Cómo le explicas tu acto a tu hija? No lo miraron. Ni siquiera me hablé a mí mismo, dándome cuenta de lo que le duele tanto. Sobre todo, estaba avergonzado ante su hija a quien amaba y consideraba suya. Hasta hoy, nunca dudé de la exactitud de su decisión. Sí, usted solicitó el divorcio primero, a quien yo. Estoy hablando de eso. Si crees que tengo prisa y no cambiaré mi decisión, entonces estás equivocado. No soy la misma Nikita que solía apresurarse a tener nuevas relaciones. Lo principal para mí era olvidarte a ti y a lo que pasó en nuestra familia. Esperaba poder manejar mis sentimientos. Hice un gesto al mesero, pagué la cuenta y la ayudé. La acompañé al auto. Cuando vi su rostro molesto, me incliné hacia ella. Y la traje hacia mí en un solo movimiento. Me sentí sorprendido y feliz al mismo tiempo de que ella no se rindiera. Decidí todo por mí mismo. Incluso si Anya no me perdona, igual me divorciaré y estaré aquí para hacer algo que debería haber hecho hace muchos años. Pase lo que pase, y si estoy destinado a ser soltero, que así sea. Nuestro hijo es más querido para mí que tú. Estuvimos separados durante 5 largos años para entenderlo. Me eché hacia atrás, alicé el mechón de cabello que se le había caído y con cuidado lo metí detrás de la oreja, le dije que no se olvidara de que es una persona casada. Coquetamente la empujé, decidiendo dejar ir la situación y dejar que sucediera algo que estaba destinado a suceder. No pelearé con ella al final. Pero él no entiende palabras simples. Me entusiasma conocerlo y tener la certeza absoluta de que todo saldrá bien. Nikita entendió que era hora de actuar. No podía sentarse y pensar que todo saldría bien. Necesitaba cambiar su vida en una dirección diferente. Se volvió con frialdad, esperando que todo mejorara. Durante 5 largos años tuvo miedo de eso, pero ahora estaba seguro de que la mujer que siempre había amado y que no podía olvidar estaba embarazada de su bebé. Entendió que si volvía a ser pusilánime, finalmente perdería no solo a ella sino también su oportunidad. Sin demora, se dirigió a donde había vivido durante los últimos 5 años como una mujer que intentaba en vano amar pero no podía. Él no la llamó para advertirla sobre su visita inesperada. Sabía que cualquier cosa podía pasar. ¿Por qué debería posponer lo que había planeado para la noche por su bien? Su mano alcanzó el teléfono,
pero no se atrevió a llamar. Abrió la puerta con su llave y se quedó allí. Cerca del umbral, escuchando las voces de la cocina, el esposo de Masa se sorprendió mucho al ver a la primera en la mesa. Había pasado más de un año desde que se encontraron con Bob en una fecha que distaba mucho de ser educativa. Pavel fácilmente firmó una renuncia y el niño, de forma voluntaria, parecía estar muy contento. «Hola querida Masa», dijo Boz, sin importar que, solía besar a Nikita en la mejilla. Pasa, que ya se iba, decidió visitar a su hija. Miró deliberadamente al ex esposo, para nada avergonzado. Paul inmediatamente se dio cuenta de la situación, tosió y se puso de pie. «Me tengo que ir». «Ya veo», dijo, y Masa cerró la puerta detrás del invitado. Masa trató de justificarse, yo misma estaba sorprendida. Durante tantos años, sin oído ni espíritu. Y luego cayó como nieve sobre mi cabeza. Traje dinero para mi hija y un pastel. No me negué. Dijo, encogiéndose vagamente de hombros y profundizando en sus propios pensamientos. Rápidamente quitó los platos sucios de la mesa, limpió el fregadero con una toalla y se volvió hacia Nikita. «Tú». Para bien o como unos pocos cortos, ella lo miró a la cara por un momento con interés no disimulado, lo miró a los ojos, penetrando hasta lo más profundo. Con cada cambio de rostro, en segundos, se volvió más y más oscuro. «Masa, tenemos que hablar», señaló para sí mismo. Lo que es posible en el momento adecuado, apareció un hombre, de quien todos olvidaron con seguridad. Y Pavel, mientras él mismo trataba persistentemente de recordarse a sí mismo sus errores en la juventud, dijo, «Masa, necesitamos divorciarnos». «Ya solicité el divorcio. Anya tendrá un hijo esta noche». La suegra de Masa durmió mal ayer, y compartió su suposición de que parece que el hijo no va a regresar. Todo le conviene. Por lo tanto, al ver a Dek incluso un poco perdido, no hizo nada ilegal, pero se sintió avergonzado como un esposo atrapado en el acto. «Masa, ¿puedes oírme?», preguntó su esposo, todavía avergonzado. «¿Cómo puede estar embarazada? No puede engañarte». Me aseguró que... Ella no te necesita. Se levantó lentamente de la silla. Sus piernas temblaban de lado a lado mientras vagaba por el pasillo. En sus oídos, las palabras de Nikita resonaron, «Eres malo». No tenía la fuerza para responder bruscamente. Quería beber, pero su lengua se sentía como si se hubiera secado hasta el cielo. Pero ella no necesitaba ayuda de él. Estaba tan cansada de esperar. Masa hizo una mueca insoportable, sintiéndose mal y avergonzada de sí misma. Si Nikita supiera lo cansada que estaba, pensó. «¿Por qué siempre estás conmigo? Acordamos decirnos la verdad, y tú siempre estás conmigo y con tu mamá, consolándome». Masa se cubrió la cara y sonrió irónicamente, recordando cómo había pasado por la humillación tratando de salvar lo que ya estaba perdido. No había sido ingenua durante mucho tiempo, tratando de romper una fortaleza de indiferencia y conmoción sincera. Masa se agarró el estómago con dolor y torció la cara con cada minuto que pasaba. Se volvió más y más aterrador. Quizás el último hilo delgado estaba a punto de romperse. Aunque quizás el destino resistió, tratando de protegerla con una mano amiga de las consecuencias. «Llama a una ambulancia», logró decir antes de que otro doloroso espasmo la retorciera. Tratando de estar cuerda, Nikita llamó a una ambulancia y de alguna manera les explicó que se dieran prisa. El médico llegó sorprendentemente rápido. Masa no dejaba de llorar y responder a sus preguntas. Parecía que su presencia era la de ella aún más frustrante. Después de examinarla, le dieron una inyección calmante y le dijeron a Nikita que tratara de no molestarla. Una esposa en su posición no puede ser tan fuerte y no debe estar nerviosa. Ahora la hemos calmado. Déjala dormir un poco. Cuando se despierte, obsérvala. El dolor debe detenerse. Bueno, si ocurre otro ataque, entonces llamar a una ambulancia de nuevo. Ella rechazó la hospitalización. El pánico cubrió a Nikita cuando los médicos se fueron y Masa se durmió. No respondieron a sus numerosas llamadas, aunque se lo habían prometido. Se sentía impotente e ignorante de qué hacer. Llamó a Poliña, la mamá de Masa, y le dijo que viniera pronto.
Habló sobre la llegada de la ambulancia y, después de escuchar las críticas poco halagadoras de Nikita sobre sí mismo, ella canceló la llamada para quedarse en el apartamento. Nikita estaba ansiosa e incómoda, sobre todo al recordar a su esposa, retorcida por el dolor, a quien no podía ayudar. Excepto por apurar a los médicos, mirar el reloj y esperarlos minuto a minuto. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué todavía está molesta y no se despide de tu loca idea del divorcio? Ya ves a lo que llevó, sin tener tiempo ni siquiera para cerrar la puerta. La madre comenzó a regañar en un susurro, tratando de razonar con su malvado hijo y una vez más no molestar a la nuera. En silencio, Masa durmió profundamente, suspirando. Le confesé que tendremos un hijo. Atónita por la confesión de su hijo, Poliña no podía entender nada y trató de mantener el equilibrio apoyándose contra la pared. ¿Qué dijiste? Por si acaso, mamá, ¿estás bien? Me di cuenta de que pronto tendremos un bebé, dijo. Le dije a Masa que necesitamos urgentemente el divorcio. ¿Qué pasará con Masa? Poliña se mordió nerviosamente el labio inferior. ¿Por qué guardaste silencio y le ocultaste tanto? Has engañado a tu nuera, y resultó ser tan deplorable y sombrío. Sin decir nada y solo temblando, Poliña se desnudó la cabeza y se dirigió a la sala de estar. La nuera dormía plácidamente en el sofá. Lo siento por ella, pero ¿qué puedes hacer? No puedes ordenar tu corazón. Poliña se secó una lágrima, sin imaginar lo que sucederá cuando Masa se despierte. Mamá, tengo que irme. Llamaré a Anja. Ella no responde. De repente, sucedió algo, dijo Nikita, vistiéndose sobre la marcha. Casi salió corriendo de la casa. Ve, ¿puedes quedarte con ella? No te apresures y no te preocupes. Yo mismo hablaré con la novia cuando se despierte. Creo que tenemos algo de qué hablar. ¿Quién sabía que esto sucedería? Esta vez, Nikita no se molestó en escuchar su voz emocionada en el intercomunicador. Abrieron la puerta sin más preámbulos. ¿Qué ha pasado? Poliña asumió que Nikita definitivamente hablaría con su esposa, aunque le pidió que no lo hiciera. ¿Pero dejó de ir a su meta? Solo se preguntaba cómo lo manejarían. Los demás no contestaron el teléfono. Poliña se preocupó y, sin pedir permiso, entró en la casa como si la estuvieran esperando. Lo siento, olvidé sacarlo de mi bolso, dijo, notando para sí mismo que ella estaba complacida con su emoción y su presencia. No lo tensó en absoluto. Simplemente se pasó la mano por el cabello enredado. Anja me dijo a mí misma, casi pierdo la cabeza. Tenía miedo de lo que te pasó. Era evidente para ella que el rostro fuertemente alterado de Nikita expresaba una profunda tristeza. No importaba lo mucho que intentara aparentar calma, no podía hacer nada despreocupado. ¿Hablaste con tu esposa mientras esperabas la respuesta? Por dentro, todo está patas arriba. Esperando algo malo, Nikita no se apresuró a responder y suspiró profundamente. Mientras esperaba a los médicos, pensó en la situación y perdió la cabeza. Al escuchar sus palabras, Anja palideció bruscamente. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y pensó profundamente, moliéndola. Escuché que dejaste a tu esposa y fuiste conmigo con su madre. Pasará la noche allí. Decidimos que no vale la pena llamar la atención. Cálmate un poco y luego hablaremos. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sintiéndola, Nikita trató de calmarse y la atrajo hacia sí. ¿No sientes lástima por ella?, preguntó en voz baja, preguntándose cómo ella era tan inteligente y criada pero podía estar en una situación tan estúpida y estancada. Anja, no quiero engañar a nadie. Masa debe saber que tendremos un hijo, dijo con confianza. Anja frunció el ceño y se dio la vuelta por un momento, bajando los ojos como si dudara y no supiera cómo hacerlo mejor. Nikita, vete a casa. Estoy cansada y necesito relajarme, dijo finalmente, liberándose de su abrazo. Se regañó a sí misma por mostrar debilidad y permitir que Nikita la arrastrara hacia este triángulo, sabiendo muy bien que nada bueno saldría de ello. Masa abrió los ojos y miró a su alrededor. Los lados aumentaron bruscamente su ansiedad. Había una ansiedad incomprensible, y su cuerpo le dolía como si una manada de caballos lo atravesara. Alguien sacudió los platos en la cocina.
Por supuesto, Nikita recordó esto, pero nadie más lo hizo. Los médicos de bata blanca y las palabras de su marido sobre querer el divorcio volvieron lentamente a su memoria. Los acontecimientos de la última noche comenzaron a recuperarse. Masa negó con la cabeza, preguntándose si todo esto era un sueño. Masenka, ¿cómo te sientes?, preguntó su suegra, sorprendida de verla. Pero Masa no mostró su mente. ¿Dónde está Nikita?, preguntó, tratando de levantarse del sofá. Cerró los ojos y se dio cuenta por el rostro desconcertado de su suegra que algo andaba mal. No soñaron que estaban embarazadas, pero ellos y Nikita pronto tendrán un bebé. Nadie necesita autos, ya que el bebé salió rodando sin ser invitado por pensamientos tristes. Una lágrima rodó por la mejilla de Nikita cuando se fue a casa sintiéndose incómoda. Ella tartamudeó, ¿cómo te sientes? ¿Te duele la barriga? Nos asustaste ayer. Ella sonrió irónicamente, al menos alguien se preocupa por mi salud. No hay palabras para explicar lo duro que es por dentro, como si alguien me escupiera en el alma y me rehuyera de las personas más cercanas. Es doblemente doloroso. Nadie lo entenderá y no hay absolutamente ningún poder para que nadie lo explique. No puedo esperar. Encogiéndose de hombros y torciendo los labios en una sonrisa maliciosa, Poliña nunca estaba perdida. Su cuñada no le hablaba de esa manera tan grosera. Ella quería, por costumbre, abrazarla y calmarla como en los buenos viejos tiempos, pero se dio cuenta de que había perdido el derecho a eso. Vete a tu casa, yo voy al médico hoy. Puedes hacer feliz a tu hijo, dijo Masa, riéndose de la interrupción. Ya no me respondes. Se acarició el cabello desordenado con la mano y se arregló el vestido de casa. Masa, ¿por qué estás tan? Todavía puede formarse, trató de objetar Poliña. Se volvió para decir en voz alta, ¿qué es la vida? No puedes escapar de eso. Ganar fuerza. La vida en esto no es el final, de todos modos. Es que nadie va a renunciar. Pero ella guardó silencio, imaginando claramente lo pésima que es en su corazón. Tú mismo crees en eso. De usted, estoy tan, no esperaba escuchar en mis oídos que mi hijo se sienta en casa por las noches, dijo. Decir que se hizo un poco más fácil. Por supuesto, es difícil imaginar tu vida sin un esposo, pero nada dura para siempre, ella ya lo experimentó una vez, la suegra abrió la boca queriendo objetar. Pero más allá no quiso escucharla, saludando mientras se levantaba y se dirigía al baño. Felicidades, tienes suerte, tienes mellizos, dijo el médico, sorprendido por la ecografía con imágenes. Confundida, Masa fue a ver al médico, dándose cuenta de que hay que hacer algo al respecto. Sin demora, plazo de 6 semanas. Pasa más tiempo, pero las semanas corren tan rápido con las piernas arrugadas. Salió de la oficina, viendo a las mamis felices, y casi se echó a llorar. De repente, tuvo miedo de asumir tal responsabilidad. Masa puso su mano sobre su vientre a un plano, calmando a sus pequeños bebés. Su voz interior le repetía constantemente. Aunque puedo entender el significado general del texto, hay varios errores de gramática y sintaxis que deben corregirse. Aquí hay una posible revisión. Aunque Nikita no tenía fiebre, no se sentía bien. No tomó la llave para abrir la puerta y en su lugar tocó el timbre. El recuerdo del encuentro de ayer con su esposa, que estaba ante sus ojos, le hizo darse cuenta de cómo había terminado en esa vida. Se enojó consigo mismo y se dio cuenta de que su futuro dependía de Masa. Cuando ella entró, se dio cuenta de que ella permanecía tranquila e incluso logró sonreír. Durante tantos años, habían aprendido a entenderse, y podía decir por su rostro que estaba tranquila. Masa se dio la vuelta, evitando el contacto visual con él. Nikita, visité al médico hoy. Tendremos gemelos. No te llamé en todo el día. Pensé que, en general, si doy a luz, no habrá divorcio. Ni siquiera sueñes con eso. Yo te doy 2 días para resolver las cosas y volver a casa solo. No puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda para discutir y probar tu conciencia. Nikita no tuvo la fuerza para expresar su punto de vista con claridad, lo que hizo imposible influir en la decisión final. Ya había dejado a John una vez y había sobrevivido, pero volver a verla le hizo dejar de pensar. Sin embargo, Masa decidió no quedarse ahí.
Abrió su computadora portátil y fue al sitio oficial de la Cámara Notarial. Escribió una queja, acusando a Jet de romper la familia y de deshonestidad. Se preguntó cómo se le podía confiar a una persona un puesto de trabajo tan responsable. Aunque entendía que tales quejas a menudo eran ignoradas, esperaba que una advertencia fuera suficiente. Hizo clic en el icono de enviar y cerró la computadora portátil, lista para lo que pudiera venir. Cerrando la computadora portátil, Masa miró un punto muy dentro de ella y sintió un gusano de duda. No importa cómo se convenciera a sí misma de que estaba haciendo todo por el bien de sus gemelos, comprendió que su vida había dado un giro brusco. La idea de perderlo todo ya no la llenaba de horror y pánico. Estaba segura de que Nikita no lo entendería, pero cuando viera a sus maravillosos hijos, aún diría gracias. Para cuando los niños cumplieran 1 año, todo cambiaría. Nada es permanente, pero esperaba que fuera lo mejor. No te desanimes si cree que en unos días tu esposo regresará a casa. Puede llevar algún tiempo, pero comprenderá que no hay otra manera y que salir de casa fue la única decisión correcta. Nikita alguna vez consideró su hogar como una fortaleza indestructible, pero ahora parece extraño, y sus parientes cercanos se han convertido en extraños. Solía vivir una vida conveniente, ocupándose de sus propios asuntos, trabajando, caminando y descansando sin darse cuenta de lo principal, para no enfadarse. Se mintió a sí mismo durante tantos años. El corazón de Nikita tembló de lástima por sí mismo, al darse cuenta de que había perdido una gran oportunidad de trabajar en sí mismo y volver a donde era verdaderamente feliz. Pero Masa tachó todos sus planes de un solo golpe, arrasando con sus sueños incumplidos. No está claro cómo planea vivir, fingiendo que no pasó nada y continuando con una vida más mesurada y bien establecida. Al día siguiente, Nikita se paró cerca de la casa y esperó a que Jad regresara del trabajo. Ella era la única persona en la que confiaba para pensar con claridad y responsabilidad, abordar cualquier problema y dar valiosos consejos. Cuando vio su auto, salió de su auto y se acercó a ella con emoción. La conversación estaba planeada para ser difícil, y toda la vida dependía de la decisión final. Oye, amada mujer, respira hondo y mira mi cara de disgusto. Pero su voz interior lo impulsó a posponer la conversación y no agobiar a Deb con sus problemas de hoy. A pesar de su creciente ansiedad, Nikita trató de mostrar su valentía, con la esperanza de encontrar apoyo en su rostro. Anna se volvió hacia él con una cara seria y dijo, «Entiendes, tan pronto como apareciste en mi vida nuevamente, comencé a tener problemas continuos». Encogiéndose de hombros vagamente, como si se burlara y mostrara total indiferencia, Nikita trató de ocultar su confusión. Sin siquiera tratar de bajar el volumen de su voz, ella dijo, «Vuelve con tu esposa y tienes muchos hijos». Cuando mencionó a los padres, ella se quedó en silencio, eligiendo sus palabras con cuidado antes de reírse y decir, «Aparentemente, nunca los encontraste». Continuó hablando, pronunciando cada palabra por separado, «Su esposa presentó una denuncia contra mí». «¿Qué emprenderá ahora?» «No lo sé». «María es muy inventiva, pero no es necesario meterse en problemas. Le aconsejo que me deje en paz y regresa a Senia. Por favor, haz lo que te pido. No quiero volver a verte. La vida familiar me ha dejado muy cansado». Por la mañana, Anna recibió una llamada de la alta dirección regañándola por ocuparse de su vida personal durante las horas de trabajo y enviándole palabras ofensivas a su dirección de correo electrónico. Tuvo que poner excusas y avergonzarse de su comportamiento. Todo el día tuvo que traer argumentos de peso en su defensa y estaba de mal humor, maldiciendo a Nikita y preparándose para una conversación que debería ser la última. De todos modos, era una situación absurda que Nikita no pudo resolver. Anya se dio la vuelta para irse, pero él llegó. Extendió su mano, dio un paso adelante y la agarró del codo, diciendo, «Espera, no entendí. ¿Masa escribió una queja? No sé nada al respecto». «¿Qué dijo ella?» Los pensamientos negativos daban vueltas en su cabeza, pero no se atrevía a llamar a una mujer embarazada con nombres ofensivos, «No sé qué hacer yo mismo». «Anoche, descubrí que Masa está esperando gemelos. No viviré con ella de todos modos, pero Masa no me dará el divorcio. Es difícil». Suspiró, sabiendo que estaba en una verdadera trampa. «Nikita, seamos honestos.
Entiendes que me estás derribando. Estás lejos de ser un oligarca, y aunque trabajas para una empresa de construcción, tienes que pagar la manutención de los hijos. Por 3 hijos. Tendrás que infringirte a ti mismo en todo. No puedo dejar que un hombre casado entre en mi vida, y no estoy dispuesto a esperar 2 años hasta que seas libre. Divorciarse es una perspectiva desagradable para una mujer, especialmente con un niño pequeño. Espero entender todo lo explicado en mi consejo para ti, Xenia, y no te devanas los sesos. Anya respiró hondo y siguió argumentando que ya no tenía sentido. Una persona inteligente entenderá. Bueno, si no, entonces no hay nada de qué hablar en absoluto. Mi corazón dio un sordo vuelco y cayó en un abismo sin fondo. La cara enojada de Nikita apareció ante mis ojos, y sus palabras se volvieron amargo y seco. ¿Qué pasará con el niño los fines de semana? Es posible que no aparezca con el tiempo. Nikita una vez desapareció durante mucho tiempo, por lo que se puede esperar cualquier cosa de él. Pero, ¿qué puedes hacer si te embarazada de una persona tan problemática? Durante este tiempo, Lek Krieger regresó a casa por su cuenta, explicando que solo interferiría y molestaría a todos con su presencia. Señaló que nadie iba a dar falsas esperanzas y molestar a nadie de nuevo. Masa no tuvo más remedio que estar de acuerdo, y Poliña permaneció en silencio, considerando que no tenía derecho a tomar ningún lado específico. Tanto Masa como Nikita sintieron pena, especialmente Masa, quien perdió peso debido a las constantes preocupaciones. Se volvió demacrada y silenciosa, a menudo ofendida por su suegra, como si Pauline fuera la culpable de que su hijo no pudiera aceptar su segundo matrimonio. Nikita la tranquilizaba por las noches, explicando su acto diciendo que lo hizo solo por su bien. Él le pidió que dejara a su esposo y él se recuperaría. Él le aconsejó que se diera la vuelta y se fuera, diciendo que no quería que la humillaran de nuevo. Él mismo se quedó en casa sobre una pierna, lejos de huir. Como dijeron los médicos, Nikita salió con un ligero susto. Tuvo suerte de caer sobre un aislamiento cuidadosamente doblado debajo de las escaleras. Volar desde tal altura no era gran cosa. Algunas personas logran caerse de los taburetes y romperse el cuello, mientras que él escapó con una pierna rota y 2 costillas, moretones y moretones. Extrañando a su esposo, Masa a menudo tomaba airisca y visitaba a su padre. Saldría con su suegra todos los días, pero Nikita estaba contenta con la llegada de su hija y mostró insatisfacción con la llegada del auto. Se comunicaba con ella solo cuando era necesario, dedicando tiempo a Iriska. A decir verdad, a veces todavía se sentaban uno frente al otro en la mesa de la cocina, hablando en esos raros y francos momentos. Mostrando simpatía, Nikita admitió que estaba muy preocupado cuando perdieron a sus bebés. Pidió perdón, dándose cuenta de que no podía mandar a nadie a culpar al amor ya quien odiar. Asumió el papel de psicólogo familiar, calmándose con ella. En ese momento se hicieron buenos amigos, como si nunca hubiera habido desacuerdos entre ellos. Masa se atragantó con las lágrimas y no pudo pronunciar una palabra, pero Nikita se dio cuenta de que se estaba reprochando completamente sin sentido. Bajó la cabeza, se quedó en silencio y solo suspiró profundamente, sabiendo que no podría hacer nada para ayudar, ya que todos sus pensamientos estaban ocupados con Anya y su hijo por nacer. Se guardó sus pensamientos para sí mismo, temeroso de compartirlos incluso con Poliña, aunque ella intentó varias veces hablar con él. Perdieron a sus bebés y suplicaron perdón, dándose cuenta de que no pueden mandar a nadie a amar ni a odiar. El rol de psicóloga familiar lo asumió uno de ellos, calmando a los demás. En ese momento, se hicieron buenos amigos como si nunca hubo desacuerdos entre ellos. Masa se atragantó con las lágrimas y no pudo pronunciar una palabra, pero Nikita, al darse cuenta de que se estaba reprochando sin sentido, bajó la cabeza y suspiró profundamente. Sabía que no podía hacer nada para ayudar, como todos. Sus pensamientos estaban ocupados con Anya y su hijo por nacer. Se guardaba sus pensamientos para sí mismo y tenía miedo de compartirlos incluso con Poliña, aunque ella intentó varias veces hablar con él y aclarar la situación. Todos los días, secretamente escribía mensajes a su amado, confesándole su amor y pidiéndole que cuidara su salud. Anya no respondió a ningún mensaje, pero Nikita se alegró por eso. Solo quería estar al tanto de todo lo que estaba pasando.
Anya era la mujer con la que había estado soñando durante mucho tiempo, y él quería decirle estas dos preciadas palabras. Ella era la única razón por la que seguía con vida, y no tenía derecho a tirarla en un momento tan crucial, incluso cuando volaba con escaleras inestables. Él no quería decepcionarla o aparecer como un balabol ordinario a sus ojos. En un momento, parecía que todo estaba perdido, pero cuando miró su rostro confundido y avergonzado, entendió que solo era un malentendido. No importa cómo trataron de demostrar lo contrario, él sabía lo que era correcto. Nikita exhaló apenas audiblemente y se dio cuenta de que no habían recibido ningún mensaje de él durante los últimos 2 días. Empezó a preocuparse un poco, aunque estaba feliz de ver sus rostros con una máscara de descontento. Decidió demostrar que no los extrañaba en absoluto, suspirando profundamente y sacudiendo la cabeza como si tratara de deshacerse de los delirios. Quería seguir adelante y distraerse con tonterías como la aparición del padre de su futuro y esperado hijo en el camino. Y yo, divorciado de Masa, vine a decir que estoy solo y hace mucho que estoy listo para nuevas relaciones. No es por mucho tiempo. Espero que para cuando llegue nuestro bebé, esté muy bien. Honestamente, si me perdonas, nunca te arrepentirás. Sacó un ramo de flores del asiento trasero de su auto. Permanecieron en silencio durante un rato y luego él soltó una carcajada corta y condescendiente, como si la persuadiera de que dejara de lado los agravios del pasado. Ella tomó el ramo y dijo suavemente, tal vez estoy cometiendo otro error, pero según tú, tendré que volver a esforzarme mucho para ganarme tu confianza. Empecemos desde el principio, desde el cortejo simple e ingenuo, y entonces vamos a ver tu comportamiento. Conociendo el carácter de Yevdokimov, no contaba con un perdón rápido. Sabía que Yud, al enterarse del divorcio, no se acercaría de inmediato. Esto solo era posible en sus sueños y fantasías. Vio perfectamente que Ana vaciló, lo miró con ojos que buscaban en su rostro algún atisbo para encontrar un motivo para dudar, alejarse y decir que no otra vez, pero aún así no lo hizo. Ella accedió a todo, pero le pidió que no la presionara más. Bueno, si decidimos empezar todo desde el principio, te invito a una cita romántica. Nos sentaremos en un café y cenaremos. Tenemos algo de qué hablar, dijo, sintiéndose confiado. Nick se regocijó sinceramente por un giro tan inesperado de los acontecimientos, perdiendo completamente la cabeza de felicidad. En serio, no es demasiado pronto para tener una cita, dijo, levantando una ceja con sorpresa. Anya preguntó, ¿podemos posponer el evento para mañana? Por alguna razón, no tengo ganas de ir a ningún lado hoy. Sueño con llegar a casa rápido, comer algo, tomar una posición horizontal y dedicar toda la noche a viendo algo interesante. Lettkriget no se daría por vencida para pasar la velada con Job. Estaba dispuesto a mover montañas para persuadirla de que tuviera una cita con él. Asumo mis funciones comenzando a cuidar. No tengo mucho, dijo. Queda tiempo, sueño que nuestro hijo nacerá en un matrimonio legal. Hasta ahora, esto es solo un sueño. Pero dicen, si realmente quieres algo, se hará realidad. Satisfecha con su discurso, Nikita sonrió y llevó a Jet a su auto antes de que cambiara de opinión. El primer cumpleaños de su hijo fue muy emocionante. Todos querían hacer su propia contribución. La abuela llegó primero, y decidió proteger a la nuera del ajetreo y el bullicio preparando una cena festiva, con la intención de sorprender a sus amigos cercanos y familiares con sus delicias culinarias. Sostenían la creencia de que la nuera debía descansar en la mesa, lucir encantadora y sentirse como un limón sin exprimir, de los cuales nada es más feliz que una mujer atractiva y madre de su maravilloso bebé. Nikita llegó temprano con un pastel enorme, pedido con anticipación con la ayuda de sus amigos que contribuyeron con varios pasteles. Entregándole a Ana un ramo de sus flores favoritas, la besó suavemente en los labios, la examinó de pies a cabeza y, como siempre, quedó satisfecho. Te ves genial. Nunca me cansaré de decirte que eres la más hermosa. Hablo de eso todo el tiempo, se quejó Anya indignada. Recogió el ramo y se dirigió a la guardería, donde su hijo estaba sentado con orgullo en su silla, sonriendo a sus padres y disfrutando mordisqueando todo lo que quedaba de su pastel de cumpleaños. Después del nacimiento de su hijo, Anya ganó 3 kilos más y no pudo despedirse de ellos.
Se instaló todos los días, diciendo que compraría una suscripción al gimnasio mañana y reduciría el consumo de harina y dulces. Al ver la mirada de sorpresa en el rostro de su esposo, decidió repetir lo que escuchaba todos los días. No puedo deshacerme de estos 3 kilogramos extra. Mis costados cuelgan como un caballo de regimiento. Con tanto éxito, pronto me convertiré en una tía. No seas tonta, la tranquilizó Nikita. Incluso si agregas un par de kilos más, seguirás siendo perfecto. Sabiendo lo molesta que estaba su esposa por su peso, había escondido la balanza en un momento para evitar que ella se molestara. Ve a trabajar. Bajarás de peso de inmediato, aunque ya te ves espectacular, la examinó de nuevo por todos lados. Sonriendo una sonrisa amable y burlona, esto es de lo que quería hablarte. Al escuchar las palabras sobre el trabajo, el espíritu de Anya se animó y sonrió halagadoramente en respuesta. ¿Podrías hablar con tu mamá para que me deje ir a trabajar y encomendar a un niño no tan pequeño? Ella preguntó. Ambos sonrieron débilmente, y el tema para ambos era doloroso. Nikita quería que su esposa todavía se sentara en la licencia de maternidad, pero ella había estado yendo a trabajar durante mucho tiempo. Entonces el asunto se quedó pequeño, y él ya había hablado con ella. Quería sorprenderte, pero resultó que mamá estará feliz de ir a trabajar incluso mañana, dijo con complicidad, abrazando a su esposa y enterrando la nariz en su cabello. Notó con placer que olía delicioso, como si estuviera cocinado. Quería hablar en detalles sobre la conversación con su mamá, pero fueron interrumpidos. Por cierto, con el nacimiento de nuestro hijo, Masa envió calurosas felicitaciones. Estaba tan sorprendida al recordar el extraño SMS. Miraron a su esposo con una fatiga incomprensible, que se evaporó instantáneamente como si hubiera sido arrastrada por un invisible y viento intangible. ¿Y de qué te sorprendes?, preguntó. El negocio del exmarido de Masa enturbió, y no estoy en lo que es para mí en absoluto. Curiosamente, ahora Masa se ha levantado bien y está haciendo negocios con Pavel. Hoy los conocí por casualidad, y tienen su registro en una semana. ¿Es realmente una noticia tan maravillosa? La noticia de Anya ya la había puesto de buen humor. Por cierto, Pavel trajo a Irina hoy. Quiere felicitar a su hermano. Espero que no te importe, susurró Kik, besándola en la punta de la nariz. ¿Por qué debería estar en contra? Di mi consentimiento para nuestro matrimonio. Está bien. Se dio cuenta de que él tenía una hija, y por supuesto, debería venir. Se acurrucó más cerca de su esposo, respirando el olor más nativo del perfume que emanaba del único llamado hombre en su alma. Inmediatamente, se convirtió en muy bien, y todos estaban vivos y bien. Se regocijaron y rieron, y lo más importante, estaban felices. Gracias por estar conmigo hasta que nos volvamos a encontrar, dijo.